Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Jardín de los Pecadores. Capítulo 12. Las cartas habían sido destapadas sobre la mesa, la situación actual había cambiado para peor debido al reinicio de la guerra, los conflictos en el inframundo debían ser ya recurrentes y no había tenido noticia de Sithech o de Ajuka durante la última semana. No era muy dado a estudiar a fondo la situación actual del mundo, pero eso significaba algo, es la primera vez que te veo tomar la iniciativa en todo esto, sentenciaba Reinaré atrás de un Yodo Issei que se encontraba sentado sobre una rosa atrás de la antigua iglesia, el brazo libre de su chaqueta ondeaba fuertemente debido a la lluvia que estaba cayendo en ese momento, la tormenta actual fuera de temporada era una clara muestra de que quizás el conflicto ya estaba alcanzando una escala que afectaba directamente todo lo relacionado con el mundo y no había mejor momento para su plan. Era obvio que la iglesia pensaba hacer su movimiento pronto, razón por la cual Yodo Issei se encontraba en el predicamento de cómo actuar en torno a su compañera y actual pareja, lejos de cualquier intención sentimental, su principal objetivo era la manera de asegurar la protección de esta, si no es que al menos darle el margen de libertad de poder moverse sin comprometer su posición con los demonios, al menos aún no. Para eso se dio cuenta que era hora de comenzar a obrar respecto a los demonios en su territorio. ¿Quién se supone que te crees que eres para citarnos, mocoso de mierda? Preguntó uno de los mencionados guardianes demoníacos infiltrados en la población actual, basura que trataba de disfrazar para la población residente la masiva pérdida humana que hubo valiéndose de su naturalidad para infiltrarse y de lavados de cerebro, no eran la gran cosa, pero era un buen inicio para una pequeña milicia con la cual comenzar a moverse con un cigarrillo apagado por la lluvia. El castaño sonreía suspirando, el actual encargado de este territorio, amigo mío, contestó Issei con un gesto sonriente y tonto, con el que la mayoría de estos sujetos estaba acostumbrado según sus reportes antes de ser enviados al mundo humano. Recuerden que soy el único miembro de una de las casas demoníacas principales presentes, solo de título gusano. Contraponía el otro sujeto, uno claramente mayor, el cual no tenía paciencia para pretender seguir las órdenes de un crío que no había llegado a su segunda década de vida cuando él ya tenía más de 500 años. No te hagas ideas equivocadas, ninguno de nosotros obedecerá cualquier cosa que digas nunca, solo eres una basura a la cual Sithech trata como una mascota. Posiblemente, contestaba Issei con una sonrisa lánguida, pero creo que ninguno de ustedes entiende la situación. Torciendo su sonrisa en una más siniestra, los ojos de Issei cambiaban a una pupila afilada. Aquí todos ustedes ahora la pertenecen a quien llaman mascota. La gran mayoría de los cerca de 200 demonios que estaban en el área no podían creer lo que habían escuchado, al principio creyendo que sus oídos los habían engañados. No obstante, al ver el gesto prepotente del dragón emperador rojo, no demoraron sentir crecer su ira. Una burla de soslayo se escuchaba en las partes de atrás de la muchedumbre que se había formado recién a esa hora donde nadie más estaba despierto. Puede ser el lejos, pero la verdad es que no eres nada a comparación de nosotros, ¿cierto? Y es que miren, es un puto manco. Las risas no demoraron en estallar tras ese comentario. El dragón rojo en cuestión no había llevado su prótesis a ese lugar a propósito porque sabía que ésta no soportaría lo que estaba a punto de pasar. Bueno, quería hacer esto por las buenas formas, susurró Issei decepcionado jugando con el cigarro en su boca, pero supongo que sí será necesario demostrarles quién manda en este lugar. Cambiando su gesto tranquilo y condescendiente, la mirada del castaño se afiló inmediatamente disparando su sed de sangre, callando las risas y poniendo en situación a la serie de demonios infiltrados que estaban en el lugar. No te pases de listo, mocoso. Gruñó el primer vocero respondiendo a la hostilidad, tomando al castaño del cuello de su chaqueta alzándolo bruscamente. No responderé por... Cállate. Antes de poder responder, aquel veterano demonio escupía una considerable cantidad de sangre de su boca, soltando a Issei para caer inmediatamente muerto al suelo convulsionando. Aquel desenlace llamó la atención de todos los demonios, quienes preparados para matar al último demonio Gremori del territorio observaron algo que les dejó completamente estáticos. ¿Cómo se atreve alguien como tú siquiera a ponerme la mano encima? Preguntó con tono grave y despectivo Issei, cuya chaqueta en su manga derecha se había calcinado producto de un brazo esquelético de energía negra que se había condensado donde faltaba su extremidad. Apretando el puño de este con furia, finalmente la convulsión del sujeto se detenía, producto de la destrucción completa del músculo vital en su pecho. Maldito.
Gritó otro sujeto abalanzándose sobre él únicamente para ser detenido por la horrible sensación de sentir su corazón apretándose causándole un insoportable dolor. Antes de caer al suelo lo único que vio fue el brazo negro extendido en dirección a él. Con eso los demás demonios ofuscados cesaron sus intenciones asesinas tratando de comprender qué estaba pasando. Eso es energía demoníaca. No debería, es demasiado concentrada, un demonio recién encarnado no debería manejar tal cantidad de poder demoníaco más siendo un crío. Era la primera vez que Issei presentaba su poder demoníaco a enemigos que no fueran a morir en ese mismo momento. La razón de mantener aquel poder en secreto era porque sabía que si Zech u otros señores demonios lo considerarían una amenaza debido no solo a la naturaleza incierta de este, sino también por el mismo descontrol que tenía sobre el fenómeno que había destruido su cordura, pero ahora era totalmente diferente. Sentía claramente el control que tenía sobre aquella energía que lo había hecho enloquecer antaño y realmente tenía ganas de darle uso. Creo que es hora de hacerles entender cuál es la situación actual de esta ciudad. Llamó Issei caminando hacia los demonios con su puño de energía alzado, pasando por encima del sujeto que estaba en el suelo sujetándose desesperadamente el pecho. En este lugar de ahora en adelante voy a mandar yo, y ustedes van a obedecer cada orden que yo dé en caso de que no. Cerrando su puño con fuerza, finalmente un amplio escupitajo de sangre escapaba del sujeto del suelo, finalizando así su vida. Aquello hizo retroceder a los llamó Issei ladeando su cabeza despectivamente, haciéndole entender a ellos la cruda realidad sin mayores sobresaltos. Una batalla en ese lugar solamente daría malos resultados, aun ellos siendo centenares, no podrían hacer nada contra un demonio con tal poder, menos si usaba su Longinus. Todos tragaban saliva pesadamente. ¿Qué es lo que quieres, moco? Grrrk. Otro demonio caía al piso sujetándose el pecho. Esta vez los demás comenzaban a sentir temor de la falta de escrúpulos del adolescente a la hora de matar a los suyos. Creo que con esto quedará demostrado cómo es que no tienen que hablarle a su nuevo dueño, ¿o me equivoco? Todos gruñían en frustración, dando unos cuantos pasos para atrás, sintiendo una enorme ira invadirlos debido a la manera en la que estaban pisando su orgullo. Sí señor, contestaron entre gruñidos apretando sus dientes. En respuesta Issei hacía desaparecer su brazo de energía, sonriendo ampliamente cambiando por completo su gesto y haciendo desaparecer por completo su sed de sangre. Me alegra escuchar eso, señaló él satisfecho. Bueno, habiendo esclarecido esa situación y ustedes sabiendo cuál es su posición, creo que podemos empezar a hablar de la razón por la que los llamé a este lugar. Dando su beneplácito, la antigua exorcista y ahora considerada bruja Zenobia aparecía delante de todo el mundo haciendo que todos ahogaran un grito cuando ella quedó de pie junto al castaño quien triunfante había vuelto a sentarse en la roca. Todo el mundo conocía cuál era el estatus de la antigua exorcista y un estado de alerta entre los demonios era el de atacar a matarla cuando la encontraran, cosa que no había funcionado muy bien porque para mantener la enemistad de ambos hasta ahora, ella finiquitaba la vida de cualquier demonio que la reconocía fuera de su disfraz. ¿Pero qué? Preguntó uno con tono ahogado antes de detenerse temiendo ser el próximo en morir asesinado. Vamos a hablar de negocios, hermanos, llamó Issei triunfante con un ojo completamente abierto y el otro reclinado. Verán que no todo es estar completamente jodidos si me desobedecen. Para Zenobia las cosas se habían tornado un tanto extrañas, sino al menos algo complejas de entender dentro de las dinámicas que acompasaban su vida ahora. No obstante, nada de esto tenía que ver con su falta de conocimiento del mundo en general por su adoctrinamiento de la iglesia. Aún habían algunas cosas que tenía que conocer y que no entendía del todo, pero entre las enseñanzas casuales de Ekaterina y su día a día en la escuela al menos ya sabía cómo desempeñarse como una persona relativamente normal sin que ninguna de sus manías como exorcista saliese a flote espontáneamente. Era más, recientemente había comprado un celular con accesorios tales como audífonos de casco el cual la asistente de Cocabiel había cargado con diferentes listas de reproducción de música. Deberías disfrutar de todos los placeres, incluso los más simples, fue lo que le dijo la caído al momento de entregarle el objeto que la exorcista antaño solamente concebía para realizar llamadas con sus superiores, restándole importancia al asunto. Simplemente alzó los hombros en esa ocasión y procedió a hacerle caso a esta, razón por la cual acostada en el sofá del salón principal del club de ocultismo y actual sala de estar del lugar donde vivía disfrutaba de clásicos del rock y música pop un tanto más moderna todo, mientras trataba de entender lo que su compañero estaba haciendo, lo cual era lo que la tenía actualmente tanto intrigada como inquieta y que nada dentro de su conocimiento le dictaba que tuviera lógica. ¿Es posible la comunicación con ella?
Preguntaba Issei claramente preocupado sentado en el escritorio del presidente del club mirando en el centro de este un holograma de Graifia Lucifuge. En estos momentos sería algo delicado debido a que actualmente hay una escaramuza a unos cuantos kilómetros de acá, contestaba la sirvienta meditabunda. No obstante, su rostro mostraba una particular tranquilidad. No obstante, esto es un problema de nosotros los adultos y no creo que sea mala idea que puedan al menos comunicarse para saber cómo están. Por favor, sé breve, Yodo Issei. Gracias, Graifia-san, te lo agradezco, finiquitaba Issei sonriendo como un idiota despreocupado. Tras unos cuantos segundos desaparecía la figura de la sirvienta para aparecer la de Rias Gremory y del resto de sus compañeros para sorpresa de Issei. Issei. Saludaba Rias Gremory casi incrédula junto a los demás miembros de su clan, claramente exaltados y casi eufóricos. Por su parte Issei demostraba verdadero brillo en sus ojos y una amplia sonrisa, emocionado de volver a verse entre sí. Hola Buchou, saludaba torpemente rascándose la cabeza riendo como idiota. Chicos, ¿cuánto tiempo sin verlos? Para los Gremory era un genuino alivio ver a Issei nuevamente, no habían tenido noticia de él desde el incidente después de la pelea con Cocabiel y la imagen que habían obtenido de en esa ocasión no era la mejor. No obstante, ahora parecía estar de mucho mejor estado de ánimo y casi de salud, a excepción de las quemaduras con agua bendita. Parecía volver a tratar con el Issei de antes de que Riser arruinase su vida. Era obvio que desde el lugar donde se encontraban los demonios no podían ver a Shinobi a escasos 3 metros de ellos recostada en un sillón mientras molestaba con su celular y escuchaba música despreocupadamente. Por alguna razón Issei le había llegado con la idea de que tenía que buscar contactarse con ellos nuevamente. La mejor forma en la que podremos actuar es a los ojos de todos. No entendía mucho de lo que significaba eso, no obstante, al parecer eso también le obligaba a asumir esa ridícula personalidad falsa de chico tonto y amable de buen corazón. Según entendía, solía ser así antes de la llegada de ella. Rodando sus ojos nuevamente posaba sus ojos en la pantalla de su celular fingiendo no prestar atención. No obstante, aún con cascos puestos buscaba escuchar todo lo que se estaba hablando. La curiosidad le ganaba. Buchou. ¿Ustedes se encuentran bien? Preguntaba el castaño con un claro tono de preocupación. Por supuesto, si bien ha habido una que otra pelea en Liliton y Sama no ha querido que nosotros nos involucremos. Según nos dice, lo último que quiere es que los de generaciones más recientes nos involucremos en esta batalla. No deja de prometerme que evitará que tengamos que pelear antes de que pueda restablecer al menos un cese de hostilidades entre los distintos frentes. También Issei escuchaba todo con completa atención. Ni Sir Zeps ni Ajuka le habían dicho nada que tuviera que ver con el reinicio del conflicto, por lo que estaba completamente a ciegas en ese asunto al que, sí o sí tenía que sacarle partido, por lo que al menos escuchar sobre eso en una conversación con su antigua líder tendría que ser un comienzo. No obstante, había algo que le estaba distrayendo. A 3 metros de él su compañera y cómplice se encontraba acostada relajadamente en el sofá completamente concentrada en su celular, sacando de su bolsillo una paleta de dulce que no demoró en comenzar a chupar. Una visión que normalmente ya sería del común para él de no ser por el hecho de que su compañera no se encontraba vestida con su típico conjunto de combate o las prendas de la escuela las cuales hacían parte de su limitado guardarropa. Actualmente se encontraba vistiendo una holgada camisa de color gris y abdomen descubierto de cuello en V que dejaba ver su pronunciado escote. Un short de jean particularmente corto y ajustado, algo que probablemente solo usaría para casa o para dormir por lo revelador de su prenda y cubriendo sus piernas hasta sus pies, unas pantimedias de color café con patrones en vertical, cortesía nuevamente de la educación de Ekaterina para separarla de su adoctrinamiento eclesiástico. Sus uñas tanto de las manos como de los pies habían pintado de color azul y la mencionada antigua exorcista de manera desinteresada se encontraba disfrutando de su dulce con gestos involuntariamente sugestivos para su compañero. Tragó saliva tan discretamente como pudo hacerlo, tenía que mantener su papel frente a su líder. No obstante, debía decir que el sex appeal de Shinobi inclusive cuando ella no se daba cuenta, era particularmente fuerte para él. Ya veo, contestaba Issei a su antigua líder trastabillando un poco sus palabras, no había escuchado mucho de lo que ella había dicho por estar perdido en su fantasía. ¿Y ustedes, chico? ¿Cómo están?
Preguntó a sus demás compañeros, quienes no demoraron en comenzar a contarle sobre sus días en el inframundo. Al parecer ninguno de ellos notaba las gesticulaciones nerviosas de su compañero Zenobia, en cambio lo hacía, notaba como las miradas de Issei escapaban furtivas hacia ella y que en algún punto prácticamente había pasado de ignorar a sus antiguos amigos únicamente por verla a ella, un tanto extrañada parpadeaba mirándose a sí mismo, definitivamente estaba revelando más piel de la que solía hacerlo y ya entendía perfectamente que eso llamaba la atención del sexo opuesto. Dentro de su feminidad no pudo evitar sentirse más complacida por eso, no entendía mucho sobre cómo funcionaba eso, pero definitivamente el sentirse deseada de tal manera le hacía sentirse particularmente especial y a gusto, por lo que guiñándole el ojo a su compañero tragó saliva ruidosamente a tal punto que incluso sus antiguos compañeros lo notaron. «Issei, ¿estás bien?», preguntaba Rías un tanto extrañado. De un momento a otro su querido peón se había puesto rojo y se le veía particularmente aturdido. «Sí, lo siento, algo me distrajo», contestó un tanto cohibido, sacudiéndose nuevamente para volver a retomar la conversación con la seriedad que ésta ameritaba tras cerca de 30 minutos, donde simplemente se comentaban cómo era el día de cada uno entre intercambio de chistes y saludos. La conversación se iba apagando cada vez más y más, todos habían ventilado sus ganas de charlar de los buenos días Buchou, por lo que no era de extrañar que Issei finalmente terminarse la charla con lo que pensaba decir desde el principio: «No se preocupe, me encargaré de que todo esté perfecto acá para que puedan volver lo más pronto posible al mundo humano». Rías Gremory por supuesto quedó en shock al escuchar tal afirmación. «¿Qué dijiste?», preguntó incrédula, notando como la mirada de su antiguo peón se llenaba de convicción. «Buchou, en este momento el inframundo es un lugar peligroso y siento que si están acá cuando la ciudad haya terminado de fortificarse estarán mejor protegidos. He estado trabajando diligentemente barriendo demonios rebeldes de la zona únicamente con ese objetivo, así como colaborando con la reconstrucción de la ciudad. Además de todo eso», suspirando profundamente, una sonrisa confidente escapaba de un melancólico yodo Issei, «los extraño demasiado, me hacen mucha falta en este lugar». Los Gremory al otro lado de la línea se sentían conmovidos con tal afirmación. Rías no pudo evitar sentirse superada por lo sentimental del momento, dejando caer unas cuantas lágrimas por sus mejillas. «Por supuesto, nos encantará volver a estar todos juntos en la escuela, también nos haces mucha falta», contestaba ella conmovida. Todo parecía que iba a terminar ahí, con un Issei secándose una lágrima de empatía y la promesa de un mejor mañana por parte de Rías Gremory. «No obstante, Issei, te prometo que me encargaré de encontrar a Zenobia Cuarta y hacerle pagar por lo que te hizo». En ese momento la antigua exorcista despegó la mirada de la pantalla de su móvil para arquear una ceja y voltear a mirar a la mesa donde estaba Issei, quien abrió sus ojos en sorpresa. «¿Buchou?», preguntó extrañado. En respuesta su antigua líder oscurecía su mirada bajando su cabeza meditabunda. «No descansaré hasta que ella pague por lo que te hizo y lo que les hizo a tus padres. Si bien sé que dentro de mi rol como futura cabeza de la familia Gremory no debo dejarme ganar por mis emociones, siento que esto es algo que te debo personalmente». Alzando su mirada Rías encaraba a su antiguo peón con convicción. «Te prometo que no dejaré que ella te vuelva a hacer daño». Una sonrisa sutil apareció en el rostro del castaño. «Y Buchou, por favor». Sin decir mucho más la comunicación finalmente se cortaba, quedando Issei con el mismo gesto y la misma posición que tuvo durante toda la llamada durante al menos 5 minutos de absoluto silencio. Por un tiempo considerablemente largo para la exorcista, el salón se mantuvo en completo silencio. Ella pretendía mantenerse en silencio únicamente pretendiendo estar concentrada en su celular. No obstante, el estoicismo y cuasi parálisis de Issei luego de unos minutos comenzó a desquiciarla. «Vaya, parece que tu ama vendrá por ya fastidiada después de aguantar tanto tiempo el comportamiento fastidioso de su compañero. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Vas a entregarme para que ambos cumplan su venganza? ¿Te gustaría eso?», preguntó Issei alzando su rostro demostrando un brusco cambio de personalidad, pasando de ser el sujeto amable e infantil que se había mostrado hasta el momento para demostrar una mirada cuyas pupilas estaban completamente comprimidas sin borrar su sonrisa. «Disculpa la demora en responder, es que simplemente no dejaba de pensar en lo mucho que cree Buchou que las cosas pueden ser tan simples. Creer que con cazarte puede redimirse conmigo simplemente me llena de gracia». Aquel comentario llamaba la atención de la exorcista, quien arqueaba su ceja intrigada. «¿Por qué lo dices?», preguntó ella con curiosidad genuina. Según tenía entendido, ella es benévola con sus súbditos y quien te hizo pasar un infierno en tierra fue Riser Phoenix.
Ciertamente es una mujer hipócrita según lo que vi cuando llegué a esta ciudad junto a Irina y Keelak, pero no veo que te deba nada. Issei, posando su puño en su mentón, miraba de soslayo a su compañera, al parecer o no sabía nada o pretendía no saberlo. No creo que no lo sepas ya, pero yo vivía una vida normal y tranquila hasta el día en el que el ángel caído Rainare me asesinó a traición, momento en el que fui revivido por Rias Gremory, comentaba Issei rememorando aquellos días no pudiendo evitar morderse los labios con molestia entre pausas. Rias Gremory en efecto es una persona llena de amor y de afecto para con quienes sirven para ella, no obstante eso no quita el hecho cínico de que dentro de sus planes estuvo el que yo muriera para convertirme en su sirviente sin que yo pudiera oponer resistencia alguna. Zenobia estrechaba levemente sus ojos de manera despectiva, aquello definitivamente no era diferente de lo que le había ocurrido a ella, ya conocía aquella información por boca de Ekaterina, pero el desprecio sutil le daba un matiz bastante personal y muy cercano a ella. ¿La odias, verdad? Preguntó Zenobia con curiosidad. Luego de todo lo que le había ocurrido a ella no podía evitar pensar en el odio que le tenía a la iglesia y por consiguiente a la artífice de su tragedia personal, aquella mujer a la que quiso como una madre y en cambio solamente la veía como una herramienta. Siendo honesto, no la odio, contestaba Issei confundiendo inmediatamente a Zenobia, quien de desprovisto saltaba del sofá sentándose erguida. ¿Es en serio? Preguntaba esta sin terminar de creer que un ser cruel y sádico en combate como lo era él no sintiese resentimiento contra la mujer artífice de su tragedia. ¿Es en serio? Contestaba Issei comenzando a revisar de entre los cajones del escritorio para sacar de este un tablero de ajedrez, nada que ver con piezas mágicas ni nada que se le pareciese, se trataba de un set común y corriente de mediano tamaño que estaba ahí. Al principio no podía evitar despreciarla a ella y a todos por lo ocurrido. Pero solo es cuestión de tiempo para entender que ella simplemente actuó según las condiciones a las que se enfrentaba y tristemente estas me atañeron a mí de manera indirecta atrapándome en este conflicto. Si hubiera sido otro el que llevase la voz Tedjar yo no me hubiera visto envuelto en el mundo sobrenatural, pero tristemente eso pasó. Zenobia observaba a Issei acomodar las piezas de ajedrez en el tablero con suma tranquilidad conforme hablaba con completo desapego de sí mismo. Tristemente para ella, aunque yo entienda que nuestro encuentro fue un tema de una fortuita coincidencia, ahora estoy atrapado en este mundo y como tal también tengo un papel que cumplir respecto a mis circunstancias y tales circunstancias me obligan a tener que obrar en contra de muchas personas incluyéndola a ella. El castaño con desinterés comenzaba a mover las piezas en el tablero, no con ningún patrón que tuviera que ver con el juego, simplemente movía las piezas negras de manera aleatoria. ¿Todo ese número que hiciste de que los extrañabas y demás tiene que ver con eso? Preguntaba Zenobia curiosa, no había pensado en su situación de la manera en la que Issei lo estaba haciendo, mientras ella era explosiva y sentimental. La aparente sangre fría con la que él estaba asumiendo todo le hacía mirar la perspectiva de manera más impersonal, pero al parecer no menos hostil. Por supuesto, contestaba Issei con alevosía recostándose en el asiento tras haber terminado de acomodar las piezas de ajedrez en el tablero. Supongo que es difícil darse cuenta, pero cuando uno lo hace es fácil notar cómo se debe obrar. Verás, no por nada los demonios rigen sus familias como si fueran piezas de un juego de ajedrez. La razón es porque si se quiere ganar, se tiene que ver todo como un juego. Con discreción el castaño comenzaba a tomar cada pieza del tablero de color negro. Déjales jugar al ajedrez como quieren y permíteles creer que cada peón es un amigo devoto y servicial. Déjale creer en la santidad y posible salvación de sus alfiles. Déjale recordar los dulces momentos que ha vivido con sus torres y deja que se llene de amarga pasión y apego por su reina. Luego obsérvales perder todo. Así es como se juega este ajedrez. Apretando la pieza del rey negro, una sonrisa predadora se afloraba en el rostro de Issei mientras se recostaba desgarbadamente en la silla del escritorio como si se tratase de un amplio trono. Por supuesto, si quiero entrar al juego yo también requiero mis propias piezas de ajedrez. Por lo que me permitiré el seguir siendo el peón de Rias Gremory y Riser Phoenix mientras reúno mis propias piezas. Zenobia se encontraba un poco perpleja por la forma de pensar y de cavilar de Issei. Aquello sonaba demasiado extraño como para ser tomado literalmente. ¿Acaso pretendes obtener una nobleza demoníaca? Los ojos del castaño se abrieron en sorpresa, volteando a mirar a su compañera incrédulo. Pensaba al principio que se trataría de alguna especie de chiste irónico, pero no demoró en notar que ella lo decía totalmente en serio, haciendo que él llevase su mano a su frente frunciendo fastidiado. Las piezas no son algo tangible, al menos no todas. Levantándose del asiento el castaño se dirigía a donde estaba su compañero con sus manos en su bolsillo. Las piezas son los medios para cumplir nuestros deseos. Y a nosotros aún nos faltan conseguir muchas.
Ya veo, contestaba ella realmente sin terminar de entenderlo, pero tampoco sin querer pensar demasiado en el asunto. Era consciente de que necesitaban una clase de plan para poder cumplir con su meta a futuro, pero pese a eso ella mejor que nadie entendía que no era una persona que destacase por pensar demasiado las cosas, hasta ahora su instinto había sido su mejor aliado y de cierta manera creía que era plausible seguir así. ¿Qué es lo que harás ahora? A la pregunta Issei volvía a recostarse en su asiento, empujándose de la mesa con y girando sobre el eje de la silla ponía la mano en su mentón pensativo. Aún falta tiempo para que la ciudad termine de fortificarse, por lo que es imposible que Buchou y los demás vuelvan en ese tiempo. No obstante, no me sorprendería si incluso tenemos que pelear esta noche contra la primera avanzada de los miembros de la iglesia que llegaran para recuperar la Durandal. Por ahora esperemos hasta que ellos aparezcan. Si lo ves necesario, habla con Ekaterina para conseguir lo que necesites. Fuera de eso aprovecha tu tiempo como mejor gustes. ¿Entendido?, contestó Zenobia cortando la conversación ahí volviendo a concentrarse únicamente en su celular. Varias cosas de lo hablado estaban rondando con su cabeza más de lo que ella acostumbraba con otros pensamientos. La iglesia. Si lo que decía Issei era cierto, no demoraría en verse a ella misma cruzando espadas contra quienes peleó hombro con hombro en el pasado. Ella había asegurado antes que estaba dispuesta a asesinar a quien fuese necesario. Nada de ese pensamiento había cambiado. No obstante, tras la pantomima de Issei con sus propios compañeros de clan, no pudo evitar pensar si podría ir contra los exorcistas de la iglesia, entre ellos varios conocidos de ella, y cortarlos sin ninguna clase de piedad o contemplación. Era cierto que desde la infección, cuando peleaba contra demonios, una sensación de adrenalina bastante adictiva se adueñaba de ella, haciendo del acto de matar un gozo absoluto, pero era contra eso. ¿Demonios podría sentirse de la misma manera matar santos? Claramente les tenía resentimiento, pero no sabía si su alma ya se había deformado lo suficiente como para sentir placer por tomar vidas humanas. De repente el acto de tomar una vida en sí mismo le comenzó a inquietar más de la cuenta. Tan sumida estaba en sus pensamientos, que no notó cuando una sombra se ciñó sobre ella, tratándose esta de un miodo Issei que le miraba con divertida malicia. ¿Qué pasa?, preguntó esta un tanto inquieta retrayéndose. ¿Qué es lo que vas a...? Antes de terminar de hablar, con movimientos suaves, pero rápidos, el dragón rojo había tomado ambas muñecas de ella subiendo sus brazos dejándola completamente expuesta mientras le daba un beso bastante profundo, haciendo que ella rápidamente se sonrojase y alertase, pero que de la misma manera aceptase la muestra de afecto, comenzando ella a responder con sus propios labios. ¿Qué mosco te pico ahora?, preguntó ella cuando se separaron siendo unidos únicamente por un hilo de saliva. Ninguno, simplemente tenía ganas de hacer esto, respondió el castaño sin ningún atisbo de cariño en su voz. No obstante, su sonrojo y leves jadeos demostraban que estaba exaltado. No tienes idea lo provocadora que llegas a ser. Antes de poder responder, nuevamente se veía silenciada por la iniciativa del castaño. Una nueva tanda de besos que iban con desesperación y deseo mermaban levemente sus ganas de discutir una vez más. Ahora con sus muñecas libres usaba sus manos para corresponder a su pareja con las caricias pertinentes. Durante toda la charla con su líder, la libido de Issei poco a poco se había ido saliendo de control al ver la forma inconscientemente sugestiva en la que Zenobia se había vestido y los manierismos inocentes y desinteresados de esta, razón por la cual cuando todo el asunto de su plan terminó aprovechó para dar rienda suelta a sus deseos. Todo un ejército probablemente viene a este lugar únicamente por la bendición que solamente tú puedes utilizar, señalaba Issei entre susurros al oído. Aumento por la estimulación de su compañero. Eres alguien increíblemente especial y excepcional, tanto que te han buscado manipular desde que naciste, desde simples humanos hasta seres superiores. ¿No te hace pensar eso que tú eres la estrella del show? Deberías disfrutarlo, ya que después de todo serlo es bastante divertido, ¿no lo crees? Por un momento los deseos carnales de Zenobia se habían detenido tras esa extraña afirmación por parte de su compañero. No obstante, este seguía acalorado y excitado, continuando con la exploración del cuerpo de su compañera, ya masajeando la piel desnuda de sus senos por debajo de su playera. Si bien ya estaba sintiendo que estaba pensando más de la cuenta, mucho más de lo que lo hacía regularmente, aquello que le había susurrado Issei al oído simplemente terminó de alzar el fuego de las brasas de su confusión. Entre caricias se permitió escapar de sus dudas, dejándose llevar por los placeres carnales una vez más en aquel lugar abandonado de la mano del señor. Puede ser divertido, bufó Zenobia para sí mismo en medio de clases. La jornada estudiantil del día siguiente a su particular charla con Issei aún le rondaba en la cabeza. En un pasado renegaba de la idea de tomar una vida.
Lo veía como algo que era inevitable en el campo de batalla para preservar su propia vida. No obstante, desde la infección esa noción había ido retorciéndose poco a poco. No solamente había asesinado demonios sintiendo enfermizo placer al hacerlo, también había asesinado a sangre fría a un matrimonio que nada le había hecho a ella y que estaba libre de cualquier relación con el mundo sobrenatural o con ella. Si quieres que las rosas blancas sean rojas, simplemente tienes que pintarlas de rojo. Un punzón dentro de sí le obligó a sostenerse la cabeza con una mano. Cortesía de rememorar la sed de sangre que la obligó a matar gente a diestra y siniestra con gozo. No obstante, nuevamente, esas eran situaciones límite, puntos a los que ella llegó porque su vida realmente llegó a peligrar o porque la presión mental sobre ella ya había superado el punto donde podía coordinar dentro de lo racional. Pasaría lo mismo cuando llegasen los primeros exorcistas a la ciudad. ¿Pelearía con esa misma sed de sangre? ¿Podría disfrutar de matar a sus antiguos camaradas como lo hizo con los demonios y los humanos enloquecidos de la noche del ataque de Cocabiel? Hasta ahora, desde que se unió con Issei, solamente se había limitado a eliminar demonios rebeldes. Esto era algo que venía haciendo incluso desde que era exorcista, por lo que no había cambiado demasiado su proceder en ese aspecto. Mataba con la noción del deber de hacerlo, ahora lo que variaba un poco era el leve placer que le daba acabar con estos. No obstante, no era únicamente por el placer que le infundía su maldición transmitida la noche que su pureza le fue arrebatada. Incluso ella era consciente de que, como había dicho Ekaterina, había desarrollado un gusto por herir y destruir a quienes estuviesen delante de ella. Partirlos a la mitad con su espada o si era posible en cientos de pedazos. Mitsuhide-chan, Descarrillando el tren de sus pensamientos, Katase llegaba atrás de ella en compañía de una compañera de clase y un demonio encubierto que se hacía pasar como un chico intelectual del curso. ¿Te encuentras bien?, preguntaba la capitana del club de kendo preocupada. Te veo bastante ansiosa. ¿Algo te está molestando? No, yo, contestaba entrecortado Zenobia abriendo y cerrando su boca levemente cohibida. No había caído en cuenta sino hasta ese momento que tan sumida había estado en sus pensamientos. Es solamente que estoy algo preocupada por los exámenes que tendremos la otra semana. No me ha ido muy bien en esta materia. Ya veo, contestaba Katase ya con más alivio. Bueno, yo creo que necesitas relajarte, por lo que te tengo una propuesta. ¿Por qué no vienes con nosotros al karaoke?, preguntó esta con genuino entusiasmo juntando sus palmas. Despejarte un poco puede venirte bien para estudiar completamente recargada. Yo en realidad, Zenobia por su parte tartamudeaba buscando cómo responder. Lo normal sería cortar el tema del plan por lo sano para irse a entrenar o a esperar el siguiente paso del plan de su compañero. No obstante, este estaba ocupado con su dinámica de ser quien dirigiera la reconstrucción de la escuela, por lo que no lo vería hasta la noche y de cierta manera no se sentía muy cómoda estando sola con sus pensamientos en ese momento. Claro, me encantaría. La sonrisa de la capitana se había iluminado de tal manera que parecía brillar con intensidad propia. La otra compañera también sonreía amena, mientras que el demonio encubierto miraba aún con aprehensión a la supuesta prima de la chica del club de kendo, para luego pasar a sonreír mórbidamente. Genial, reunámonos cuando terminemos la clase, señalaba Katase entusiasta, volviendo junto a sus compañeros a su asiento, dejando a Zenobia nuevamente en silencio en su asiento. Obviamente había notado la desconfianza. Podía importar menos, los pendientes que llevaba le disfrazaba lo suficiente para que fuera considerada una simple humana, y en caso de que éste indagase más de la cuenta, ella no tendría mucho problema en hacerlo desaparecer inconscientemente. Zenobia jugaba con su bolígrafo entre sus dedos, pasándolo de un lado a otro para terminar empuñando este como si se tratase de un puñal. Zenobia había recorrido muchas ciudades a lo largo de su vida como exorcista, razón por la cual se podía decir que conocía cómo funcionaban las economías de los distintos lugares. De la misma manera, cuando estos se veían afectados por desastres naturales, notó cómo había distintos intervalos de tiempo antes de que la economía volviese a funcionar mínimamente fuera del ámbito del mercado de primera necesidad como alimentos y bienes de salud. Habían pasado cerca de 3 semanas desde el ataque de Cocabiel, y si bien muchos puntos de la ciudad se habían deformado topográficamente, la ciudad ya nuevamente funcionaba como foco de interés comercial. De hecho, su rápida recuperación le había dado un potencial como lugar turístico de esa región del país, por lo que no era raro ver las calles comenzando a conglomerarse en ciertos puntos. Para ella no era un secreto que gran parte de esa recuperación acelerada era debido a que muchos de los nuevos edificios eran torres fortificadas de los demonios equipadas para atacar o para defender según fuese el caso. Mitsuhide-san, ¿sí?,
contestó Shinobi al llamado de su falsa prima, me alegra que hayas podido venir con nosotros, señalaba la chica de cabellos rosas entusiasmada, siempre te veo un tanto retraída del resto de nosotros y no creo que eso sea sano. No me gusta ver a mi prima sola en un rincón. Shinobi dejaba escapar un amplio suspiro, le parecía algo lamentable el hecho de que la chica a su costado de verdad la confundiera con un familiar, también parecía ser que el lavado de cerebro al que le había sometido Issei le hacía olvidar por completo el tiempo que ella asumía como mucama del lugar donde estaba viviendo y probablemente su cerebro estaba tan desordenado que no era capaz de articular el hecho de que faltaba más de la mitad de su memoria. Sí, lo siento, normalmente me quedo hasta tarde colaborando a Seto Kaichou, contestaba Shinobi con una sonrisa amable pese a su estoica expresión, ya sabes, con eso de querer ayudar con la reconstrucción de la ciudad. Vaya, contestaba en respuesta la otra chica que iba con ellos, una niña de cabello oscuro amarrado en dos trenzas que caían a su costado, ¿sabes? Yodo-kun antes de todo esto pasó por bastantes cambios de personalidad, primero era un sujeto pervertido detestable y luego pasaron cosas y se hizo extremadamente borde, ahora pareciese haber vuelto a ser el de antes, pero sin lo pervertido se me hace un chico bastante extraño, no tienes idea, pensaba Shinobi, ella mejor que nadie conocía los extraños cambios de personalidad que solía tener su compañero. Veo que eres bastante pegada a Yodo Issei, ¿no es así, Mitsuide-chan? Preguntó el único hombre del grupo con un marcado tono sarcástico, cualquiera diría que se conocen de siempre. Shinobi no demoró en identificar inmediatamente por dónde quería llevar la conversación el supuesto adolescente. ¿Eso crees? Contestaba Shinobi haciéndose la desentendida fingiendo ignorancia, llevando su mano a su mentón reclinando la mirada. La verdad no suelo cruzar muchas palabras con él, quiero ayudarle en la reconstrucción de la ciudad, pero es como dice Miria-san, es un sujeto un poco inquietante, ahora mismo tenía que seguir pretendiendo ser una persona común y corriente, hasta ahora su fachada seguía completamente intacta, por lo que prefería que fuese así. Disculpa la rudeza de sus palabras, interrumpía la chica de las coletas de nombre Miria, la verdad es que buscaba la forma de charlar contigo, pero contrario a lo que uno piensa cuando lo ve, es bastante tímido. ¿Por qué lo dices así en voz alta? Gruñó el demonio molesto alzando su mano apretando sus músculos como si fuera a golpear a la chica, esta no obstante no reaccionó a la amenaza y por su parte comenzó a actuar como si estuviera confundida. ¿No tenía que decirlo? Preguntó, está mirando a su costado, torciendo un poco su cuello de manera errática. Extraño, pensé que sí tenía que decirlo. Luego de actuar extrañamente estoica durante unos segundos el nerviosismo comenzó a apoderarse de la chica como si recién se diera cuenta de lo que había dicho. Lo siento. No era mi intención decir algo inapropiado. Vamos, vamos. No es para tanto. Señalaba Katase alzando las manos tratando de calmar a sus dos compañeros de clase para luego comenzar a picar al demonio con su codo mirándole estrechado sus ojos. No sabía que tuvieras esas intenciones con mi prima Ryuto-kun. Shinobi aparte de toda la pantomima estrechó su mirada alerta, su compañera de clase parecía tener un comportamiento errático similar al de Katase, eso solamente significaba que parte de sus recuerdos habían sido removidos y superpuestos. Si bien a todos los alumnos humanos del salón les habían cambiado sus recuerdos luego de la pelea contra Kokabiel, ninguno de ellos mostraba trazas de aquella manipulación como si estaba pasando con esa chica. Definitivamente parecía que Ryuto-kun tenía algo que ver con eso, y más importante que eso, que al parecer también tenía intenciones de aplicarle esa clase de acercamiento a ella. ¿Cuál pista vamos a poner? Yo creo que una de Sawano Hiroyuki podría ser una buena idea. PFFF, ¿tú no tienes la garganta para eso? Vaya, bufaba Shinobi con un vaso de soda un tanto más apartada del trío de sus compañeros, era la primera vez que visitaba un karaoke y la ostentosidad del lugar le llamó bastante la atención. El lugar rebosaba de colores naranja de distintas tonalidades con mueblería de madera y sofás con colores magenta, en contraste con todo se encontraba un amplio televisor cuya pantalla azul resaltaba poderosamente por encima de los elementos de la habitación. ¡Qué bonito lugar! No entendía muy bien por qué había optado por acompañar a Katase y compañía a ese lugar cuando era un esfuerzo infructuoso, de hecho, era posible que se hubiera puesto a sí misma en una posición bastante molesta. No obstante, ya estaba ahí y no había nada que pudiese hacer para cambiarlo. Podría irse, pero de alguna manera tampoco, inclusive eso le parecía un esfuerzo molesto. Al final optó por simplemente darle otro sorbo a su bebida.
Conforme pasaron las horas y viéndose presionada por los otros tres chicos, Zenobia no demoró en integrarse a las dinámicas del grupo. No conocía ninguna canción, por lo que sus intentos de cantar terminaban en risas burlonas y complacientes de sus acompañantes, mientras que ella, cuando estos cantaban, se mantenía un poco al margen. No podía decir que no estaba pasando un rato agradable dentro de su curiosa situación. No solamente compartían cantando, dentro de los objetos que ofrecía el lugar había barajas de distintos juegos de cartas, así como juegos de mesa como Jenga y demás. No fue de extrañar para ninguno de los presentes que las horas volasen sin que lo notasen. Esto es interesante, pero, tu turno, Mitsuide. Señalaba la chica de trenzas a su compañera, quien, mirando la torre de piezas de madera, buscaba concentrarse para sacar la siguiente pieza. La torre ya había perdido buena parte de su estabilidad para ese momento. No es para nada divertido. Tomándose su tiempo, tomaba la pieza que creyó mantendría la integridad de la torre durante más tiempo. Si bien se denotaba la concentración, su mirada apagada denotaba que cualquier cosa le parecía más interesante que compartir el tiempo de esa manera, razón por la cual cuando la torre cayó y los otros celebraban no le dio mayor importancia. Aburrido. No obstante, no siempre fue así. En el pasado, entre viajes compartiendo con sus otros compañeros exorcistas, esta clase de actividades no le parecían tan insípidas como ahora. Con Irina había pasado un buen tiempo jugando juegos de mesa y siempre escapaban risillas dentro del buen ambiente que compartía con quien fue una amiga. Ahora estaba ahí. Llegó a pensar que quizás con estos chicos podría sentir algo similar, pero en absoluto fue así. Un amplio suspiro escapó de su pecho. Mitsuide-chan. Tú tumbaste la torre, por lo que te toca penitencia. Señalaba Miria entusiasmada, llevando sus manos a su pecho. Ryuto-kun le toca decidir cuál será, puesto que él fue quien perdió la ronda pasada. Así, contestaba Zenobia desinteresada, no obstante, alertándose levemente al ver la sonrisa de confianza que tenía el mencionado demonio encubierto. La penitencia será, anunció el demonio haciendo una pausa para relamerse los labios discretamente, que Mitsuide-chan soporte 10 segundos de caricias, por supuesto por encima de la ropa. La indiscreta y claramente subida de tono penitencia llamó la atención de Zenobia, quien, reincorporándose un poco, se preparaba para protestar por la ridícula petición. No obstante, no demoró en sentir una presión sobre sus ojos y su mente, claramente tratándose esta de un intento de hipnosis que los demonios solían utilizar sobre los humanos para deformar sus memorias cuando estos eran descubiertos. Razón por la cual no demoró en voltear a mirar a Katase y a Miria, quienes, pese a la escandalosa propuesta, seguían discutiendo sobre cuál era el próximo juego de mesa a jugar, denotando que o que también estaban siendo afectadas de esa manera, o su cerebro ya estaba lo suficientemente dañado para denotar lo que estaba pasando. ¿No es una penitencia un poco excesiva?, preguntó esta con un claro tono molesto. Después de todo, esa clase de manipulación era inútil contra cualquier persona mínimamente entrenada por la iglesia. Para nada, solamente estamos reforzando lazos como amigos que somos. Alzando su propia bebida, el demonio le daba un sorbo a esta mientras le ofrendaba a Zenobia un brindis. Vamos, no seas borde, alerta, pero disimulando le daba un sorbo a su propia bebida, denotando el leve cambio de sabor de esta. Algo había cambiado en ella y podía suponer una o dos cosas sobre qué era. No obstante, correspondió el brindis de su compañero. No es ser borde, es que es una petición rara. De la misma manera siguió la corriente del juego. A ver qué tanto pensaba hacer ese sujeto en esa situación. Para nada, contestaba confianzudo el demonio, creyendo que su hipnosis junto a su bebida comenzaba a mermar las defensas de su inexpresiva compañera de clase. Es la clase de penitencias que uno no puede evitar hacer cuando se trata de una mujer tan hermosa como tú, así que de eso se cuello masajeándolo, revelando algo de piel que cubría su uniforme. No creo ser tan hermosa como para que me digan algo así, protestó ella, relajándose nuevamente en su asiento, cruzándose de piernas, mostrando buena parte de sus muslos en el movimiento, entusiasmando al demonio. ¿Bromeas?, preguntó el demonio burlón, tanteando con su mano la pierna de Zenobia por encima de su uniforme tal cual estaba cantado en la penitencia, contento de no ver ninguna reacción por parte de esta. Probablemente tú seas la chica más hermosa de toda la escuela, tu rostro es precioso y debo decir que tu cuerpo es deliciosamente voluptuoso y escultural. Una vez más se quieren aprovechar de mí, pensó ella con cierto desdén y asco. Siempre había una razón para tratar de manipularla y jugar sucio con ella, fuese por su habilidad como portadora de Durandal, por su relación con la iglesia, por su atractivo femenino. Ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que siempre había alguien que quería aprovecharse de su vulnerabilidad o su ignorancia parcial. Pasó desde siempre y seguía pasando inclusive ahora.
Era algo que le provocaba especial repulsión y desdén. En ese momento la iglesia de había aprovechado de ella adoctrinándola asquerosamente. Griselda IV se había aprovechado de ella cuando buscaba una figura maternal en la cual apoyarse, usando esto para convertirla en un arma de la iglesia. Cocabiel la había utilizado para tender una trampa, para reiniciar la guerra, y Dios sabría para qué la estaba utilizando Ekaterina. Solamente había una persona a la que le había dado el permiso de utilizarla, y eso fue porque a cambio este había aceptado ser el instrumento de su juicio, así como el catalizador de su codicia. Al pensar en eso, un recuerdo súbito se disparó en la mente de la exorcista. ¿No te hace pensar eso que tú eres la estrella del show? Deberías disfrutarlo, ya que después de todo serlo es bastante divertido, ¿no lo crees? Sus ojos se contrajeron con fuerza en ese momento ante la revelación de una verdad a la que llegó en ese momento luego de ser atormentada por sus propias dudas. Vivo en un mundo donde todos me quieren utilizar a su antojo. Relamiéndose sus labios seductoramente, se permitió sonreírle pícaramente al demonio de nombre Ryuto, quien no pudo evitar sonreír de la misma manera, creyendo que su conquista hacia la humana, de la cual no se había dejado de hablar, el erotismo que desprendía por su figura y su estoicismo, ya estaba completa. Siendo así, no veo por qué no puedo utilizarlos a todos de la misma manera. El demonio en cuestión, tras alzar sus manos a uno de sus senos, se acercó a ella con el afán de concretar un beso. No obstante, unos dedos detuvieron el recorrido de sus labios haciéndole salir de su trance. Estaba preparado para retraerse hasta que notó como ella se acercaba a su oído. Aquí no, susurró Zenobia con su voz cargada de tanto erotismo como podía hacerlo. Vamos a un lugar donde este par no estén. Saliendo de pie ofreciéndole su mano a Zenobia, quien divertida aceptaba. Por un momento creyó que tendría que inventarse una excusa para con Katase o Miria, pero ambas estaban completamente inmersas en su charla, denotando el nivel del lavado de cerebro en ellas. Más sencillo para ella, realmente no quería que nadie le molestase en ese momento. Comenzaba a gemir una chica reincorporándose, abriendo sus ojos. Lo primero que vio fue un pintoso techo de color naranja con acabados en beige y un ventilador que la refrescaba levemente. ¿Dónde estoy? Katase-san. Al mirar a su costado, la chica se encontró con su compañera de clase y presidenta del club de Kendo durmiendo, haciéndole notar que ella acababa de despertar en un karaoke. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntó a sí misma, parcialmente inconsciente. Lo último que recordaba era haber quedado en algo en la escuela con la mencionada y Ryuto, quienes habían insistido en salir. Más adelante no había absolutamente nada en su memoria. Yo debería irme a casa. De manera cuasi mecánica e ignorando a la presidenta del club de Kendo, la chica de trenzas se levantaba de su asiento y caminaba en dirección a la salida. Para extrañeza de ella, al parecer ya se había pagado el alquiler de la habitación donde ella estaba por tiempo de todo un día. ¿Qué hice hoy?, se preguntaba a sí misma sosteniendo su cabeza con su mano. Trataba de articular sus pensamientos, pero la tarea le estaba pareciendo titánica. No se trataba solo de sus recuerdos de las últimas horas, sus manierismos y demás resultaban atrofiados en cierta manera, y de hecho sentía que habían cosas mal en su cuerpo. Sus caderas le dolían considerablemente. ¿Por qué? Conforme avanzaba, el cielo nublado se aplomaba más, denotando que no demoraría en comenzar a llover pronto, por lo que, ignorando sus pensamientos en pos de su seguridad, continuó caminando por su camino a casa. No obstante, al llegar a un callejón algo llamó su atención. ¿Qué huele así?, se preguntó a sí mismo mirando de soslayo al interior del oscuro pasadizo. De repente un aroma fuerte y plomizo inundó su nariz, haciéndole mirar de reojo todo. A lo lejos, difuminada entre las sombras, una figura se ponía de pie, la cual sostenía un objeto largo y de diseño estrambótico en sus manos. De haber estado en sus 5 sentidos, una persona normal hubiese corrido inmediatamente antes de arriesgarse a indagar más en ese bizarro escenario. No obstante, la chica en cuestión, cuya capacidad racional había sido diluida considerablemente, entró a tal lugar por curiosidad. Al hacerlo pudo identificar completamente la sombra que había visto en el exterior, tratándose esta de una compañera suya de clase, la cual sostenía en su mano derecha una enorme espada, la cual actualmente estaba manchada de sangre, así como ella misma en su rostro y pecho. Delante de ella en el suelo, había una pequeña pila de carne amontonada con rastros de ropa. No había forma de identificar qué era eso que estaba ahí hasta que, mirando la cima de la pila, notó el rictus agónico de la cabeza decapitada de su compañero de escuela, con el cual trataba de entender que había ido al karaoke. Oh vaya, no pensé verte por acá, Miria-san, saludaba Zenobia con sus ojos inyectados de sed de sangre, dedicándole una mirada retorcida a la inocente escolar. ¿Por este camino queda tu casa?
Por unos momentos la chica en cuestión se quedó mirando levemente perpleja la escena, entendía que algo estaba ocurriendo, pero no fue hasta segundos después que finalmente comenzó a entender la gravedad de lo ocurrido ahí, su rostro se fue tiñendo de azul conforme terminaba de asimilar el escatológico asesinato de su compañero de clases a manos de la prima de la capitana del club de Kendo. Sin poder manejarlo pretendía gritar tan algo como podía en señal de pánico, no obstante, de repente sintió como un objeto había cortado al costado de su garganta, destrozando parte de esta haciéndole gorgotear sangre, así como frenando cualquier salida brusca de aire. Al darse cuenta de su incapacidad de poder generar un sonido coherente también supuso que sus cuerdas vocales acababan de ser destruidas. Por favor no te molestes en gritar, solicitaba Shinobi gesticulando como si rogase por un favor, mientras ahora caminaba hacia la indefensa chica que luchaba presa del pánico por evitar que más de su sangre se regase de su garganta y su boca con sus ojos llenos de lágrimas. Lamento que hayas tenido que ver algo tan horrible, pero te puedo asegurar que este lamentable demonio merece haber terminado así y mucho más. Es una lástima que solamente aguantase 20 minutos con vida luego de que comencé a descuartizarlo para la próxima vez. Debería traer un arma que no tenga poder sacro como Durandal. Aterrada la chica de coletas finalmente tropezaba en su huida hacia atrás cayendo de espaldas a la pared, sentada a caer en shock a tal punto que su vejiga se vació involuntariamente al ver la sombra de la antigua exorcista ceñirse sobre ella. Tristemente acabas de ver algo que no deberías haber visto y creo que más lavados de cerebro no te ayudarán mucho la verdad, señalaba Shinobi con tono jocoso y divertido, a tal punto que inclusive en medio del pánico el comportamiento de la callada Akechi Mitsuide confundía a la joven Miria. Lo lamento, hacer esto no me divierte para nada. De repente la chica de trenzas sintió como un objeto interrumpía arbitrariamente su pecho y estómago, tratándose este de la legendaria espada, clavándose dentro de ella con la suficiente fuerza para hundir la punta en el muro atrás de ella no demorando en perder la vida por la mortal herida. Miento, bufaba Shinobi divertida llevándose su mano libre a su mejilla, sonriendo de manera grata y complaciente. La verdad es que hacer esto es muy divertido. Alzando su espada, Shinobi levantaba el cuerpo sin vida de su compañera de clase el cual por su propio peso comenzó a ser cortado desde su pecho hasta gran parte por la mitad. La antigua exorcista miraba con sumo detenimiento el filo de su enorme espada con regusto antes de hundir nuevamente la punta de la espada en el cuerpo en cuestión. Al terminar de jugar con el cadáver de su compañera de clase inocente, Shinobi en silencio alzaba su rostro al cielo. Gotas de lluvia comenzaban a caer desde el firmamento sin que ella mostrase ninguna reacción, comenzando poco a poco a ser lavada por la lluvia la cual se mezclaba con la sangre tanto que estaba sobre su ropa, así como la que se había vertido en el callejón. Maravilloso, susurró ella al firmamento esbozando una sonrisa, clavando su espada en el suelo para extender sus manos hacia el cielo. Así se siente ser libre en silencio. Se había estado cuestionando durante los últimos días sobre su forma de obrar actualmente, había abandonado toda predisposición sagrada en búsqueda de la venganza y el placer, no obstante, su ética y su moral aún permeaban su proceder y su forma de actuar. Un oxímoron puesto que ahora inclusive cuando sus emociones desbordadas por la maldición estaban bajo control había sido capaz de los actos más sucios y crueles tales como el asesinato de los padres de Issei, un matrimonio inocente que nada tenía que ver en el asunto no siendo suficiente mancillar sus cuerpos para transmitir un mensaje de odio y de rencor. Por más que detestase lo que ella fue y cómo fue construida su personalidad durante toda su vida, era obvio que no podía cambiar de la noche a la mañana. Por más odio que sintiese no podía ignorar las cosas que apreciaba en la virtud de su comportamiento, la tranquilidad y la amabilidad de la que ella podía expresar y que otros expresaban. Pero la gran mayoría era una mentira. Todas aquellas personas cercanas a ella la utilizaban para su propio beneficio mintiéndole. Ahora inclusive en un momento al parecer tranquilo y casual como era una salida de escuela no había sido más que el plan de un demonio para aprovecharse de ella. Siendo así porque ella no podía simplemente desahogar todos aquellos deseos oscuros y rencores que ahondaban en su corazón con el suficiente fragor para herir a todos a su alrededor si nadie se había preocupado en no herirla. Tú sin duda eres la estrella del show porque le habían ocurrido todas las tragedias que la habían aquejado hasta ahora. Precisamente porque ella era sin duda alguna una mujer excepcional en cada sentido por el que se le pudiera abordar, su belleza, su poder, su bendición. Cualesquiera de los bandos de esa retorcida guerra matarían por tenerla a ella entre sus filas. La iglesia la manipuló de todas las formas posibles únicamente para ello. En su momento todas aquellas cosas luego del ataque de Cocabiel llegó a detestarlas y deplorarlas.
No obstante, ahora en ese momento se regodeaba orgullosamente de sí misma. Si soy tan especial, entonces ¿por qué no disfrutarlo y divertirme con ello? Al llegar a ese pensamiento, cualquier restricción moral y ética desapareció, no le importó seducir a un cabrón miserable para matarlo y acababa nuevamente de tomar una vida inocente. Y no podía hacer nada más que disfrutar de la abominación cometida sin ningún cargo de conciencia. Un movimiento hacia el costado con su espada en mano barrió levemente todo lo que había en el lugar, cortando los muros profundamente, así como generando una leve corriente de aire antes de que la reliquia legendaria desapareciera nuevamente. La antigua exorcista en cuestión pretendía retirarse del lugar satisfecha. No obstante. Vaya, una voz llamaba su atención proveniente de la parte más oscura del callejón: deberías tener más cuidado cuando blandas esa cosa, por poco y destruyes todo el lugar. Saliendo de entre las sombras aparecía la asistente de Cocabiel, quien llevaba una sombrilla para protegerse de la lluvia, sonriendo con suficiencia, aunque debo decir que estoy impresionada, hacía años no veía que alguien pudiera imprimir tal poder en Durandal de manera tan casual. Supongo que antes debías concentrarte para hacer que la espada cortase de esta manera, ¿no es así? ¿Qué haces aquí?, preguntaba Zenobia intrigada. No tenía razón alguna para mostrar hostilidad contra la ángel caído, más sin embargo, por más causas en común que tuvieran, no podía sentirse cómoda junto a ella. Estaba buscándote, necesitaba informarte de algo, contestaba la rubia divertida acercándose a la pared tocando con sus dedos el corte que había quedado a lo largo de todo el callejón, lo suficientemente profundo para cortar ladrillo, concreto y acero sin problema alguno, dejando una fina línea sin ninguna clase de patrón. Me gusta cómo vas progresando, no me sorprendería que dentro de poco llegases a estar cerca del nivel que tenía Vasco Estrada en sus buenos días. Los ojos de Zenobia se abrieron ante esa declaración. ¿Conoces a Vasco Dono?, preguntó ella genuinamente intrigada. Por supuesto, más de una vez nos cruzamos en campos de batalla, mencionaba ella rememorando divertida, y antes de eso, cuando yo aún no había descendido, él obraba bajo mis directas órdenes. Zenobia atónita escuchaba todo lo que le decía la mujer. ¿Eso quiere decir que usted? Sí, yo soy un ángel que descendió relativamente reciente, contestaba Ekaterina. Debo tener poco menos de 40 años desde que abandoné la gracia del Señor. Antes de eso yo era una mediadora entre las altas esferas de la iglesia y el círculo de ángeles. Conocí a Vasco cuando él ya llevaba unos cuantos años como exorcista. Debido a su potencial y talento terminé tomándolo bajo mi mando. De haber seguido siendo pura, probablemente hubiera terminado siendo mi primer Brave Saint. Zenobia articulaba lo que estaba escuchando. Nunca hubiera creído que Ekaterina y Vasco Estrada habían tenido una historia juntos en el pasado. Razón por la cual, al entender un poco eso y el proceder de sus actuales aliados, no pudo evitar hacer una pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué usted perdió la gracia de Dios y se convirtió en un ángel caído? Por un momento el rostro de la arpía de cabellos rubios se ensombreció levemente, no obstante, reincorporando su sonrisa crápula casi al instante. Digamos que tú y yo tenemos mucho más en común de lo que crees. Limítate a saber que me relacione demasiado con los humanos y termine buscando los placeres que no tenía que haber conocido como ángel, pero que ahora disfruto sin reserva en mi condición actual. ¿Qué pasó con Vasco Dono cuando eso ocurrió?, preguntó Zenobia intrigada, sorprendida de que de alguna manera Ekaterina parecía contestarle sin ninguna clase de incomodidad. Lo que tenía que pasar, contestaba ella de manera desinteresada alzando sus hombros. Un hombre puro y recto como él terminó teniendo la tarea de darme caza y asesinarme. Sin dudar, alzando su espada, aceptó esa campaña cuando se la impusieron. Acariciándose la mejilla, Ekaterina miraba de soslayo divertida. Por eso puede decir que conozco perfectamente cuando Durandal está siendo usada con todo su potencial. Tú y él lograban exprimir todo el poder de esta cuando dejaban que su naturaleza mundana aflorara con fuerza por encima de su moral de la iglesia. ¿Naturaleza mundana? Vasco Dono también. Ella sabía que Vasco era tratado como un hereje, el cual actualmente se encontraba purgando sus penas de manera voluntaria. ¿Eso tendría que ver con lo que estaba mencionando Ekaterina? No demoró en querer hacer la pregunta. No obstante, la mirada aburrida de su acompañante le impidió preguntar. Si gustas podemos tener esta charla luego, interrumpía Ekaterina la pregunta que sabía que venía, pero por ahora hay una emergencia que debemos tratar. Una avanzada de exorcistas viene en dirección a la ciudad. He identificado al menos unos 300 miembros activos. Estrechando su mirada, Zenobia asimilaba la información, y se le había comentado que lo más probable era que una avanzada de la iglesia fuera en dirección a la ciudad durante esos días. Era normal esperar que la noticia llegase tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos?
A la velocidad a la que avanzan probablemente estarán aquí en la noche. Acompáñame, ordenaba ella caminando en dirección a la salida del callejón. Supongo que Issei ya tendrá algún plan, aunque conociéndolos a ustedes dos se limitarán a atacar indiscriminadamente, ninguno tiene la apariencia de ser estrategas brillantes como si máquinas de matar. Shinobi asentía, era verdad que no eran mucho de hacer planes, probablemente ambos se encargarían de cargar contra toda la armada que iba en dirección a la ciudad. Entendido, contestaba ella escuetamente caminando a prudencial distancia del ángel caído. Debido a la lluvia que estaba cayendo, Shinobi ya se encontraba completamente emparamada tanto de agua como de sangre, su cabello se aplastaba contra su rostro ensombreciendo su expresión. Por eso mismo se extrañó al notar que la lluvia ya no estaba cayendo sobre ella y de que de hecho se encontraba compartiendo sombrilla con la asistente de Cocabiel. Una dama no debería mostrar una apariencia tan desagradable, menos tratándose de una lindura como tú, fue lo que contestó Ekaterina a la pregunta que Shinobi hacía con su mirada. Esto no es necesario, la lluvia no me molesta, contestó ella de manera tajante. Pensaba que solamente eso bastaría para apartar a la desagradable mujer, pero esta por el contrario posaba su mano libre en la corona de la cabeza de ella. Probablemente no, pero de cierta manera que incluso yo no entiendo. Me agradas, confesaba la rubia divertida, ya te dije que tenemos bastantes cosas en común, por lo que no puedo evitar verte como una hija. Supongo que así se debe sentir ser una mujer humana. Escuchar eso para Shinobi se sintió particularmente desagradable. No era solo el hecho de que la visión de la relación madre-hija para ella se había deformado y corrompido desagradablemente debido a su relación con que tan desagradable mujer le dijera que ambas tenían demasiadas cosas en común le causaba repulsión. No obstante, algo en esa caricia en su cabeza le hacía sentir que lo que estaba diciendo el ángel caído era su genuino pensar. Realmente parecía tenerle algo de estima de ese estilo, haciendo que con cierto malestar hacia ella misma, disfrutase del contacto y de las palabras. Un gusto culpable aún mayor sabiendo que esa mujer era la antítesis de todo lo que representaba su antigua instructora y figura maternal. Cuando esta tontería termine, ¿qué te parece si nos perdemos todo el día en un spa? Preguntó Ekaterina divertida. Conozco uno no muy lejos de esta ciudad donde tendremos el trato que merecemos. Lo dices como si la pelea que viene ahorita fuera un asunto sin importancia, cortaba Shinobi con cierto reproche. Estamos hablando de que vienen exorcistas profesionales preparados desde su infancia por la iglesia para ejecutar misiones santas de combate a todas las escalas únicamente para cazarme. Ekaterina alzaba su mirada con un gesto pensativo. Es cierto que en otras situaciones eso podría sonar preocupante, otorgaba ella para luego dedicarle una sonrisa divertida a la portadora de la Durandal guiñándole el ojo, pero estamos hablando del dragón emperador rojo con la sangre corrompida de Lucifer corriendo por sus venas, así como la más joven y talentosa portadora de la espada que puede cortar todo lo existente. Sin duda alguna no creo que ellos tengan oportunidad contra ustedes dos aunque se traten de miles. Shinobi sin habla escuchaba lo que le estaba diciendo Ekaterina. Nunca creyó que aquella mujer hablase de manera tan positiva de ella. Entre sus filas probablemente haya uno que otro portador de Sacred Gears, pero te garantizo que ninguno de ellos nació con la bendición divina para portar una espada sagrada por sus propios méritos. Si tu amiguita Irina podía hacerlo era por el resultado de las investigaciones retorcidas de Valper Galiel. Si lo vemos de esa manera. Inclusive en tu condición actual eres tú quien está bendecida por la gracia de Dios para vencer en esta batalla contra esos falsos santos. Yo ya veo, contestaba Shinobi asintiendo torpemente. No había contemplado lo que Ekaterina le acababa de decir. No obstante no puedo evitar sentir un regustillo al entender que eso era verdad. Ella era una verdadera santa inclusive en su condición actual. El resto era una banda de tristes imitadores tratando de reclamar algo que le pertenecía a ella por derecho divino de cierta manera. Pronto se vio impaciente por la llegada de ese conflicto, realmente tenía ganas de probarle a esa bola de miserables quién era ella en realidad. Continuará.